Buenas tardes, alumnos del tercer año básico. Soy la profesora Paula Guerra. Veremos esta clase del taller de matemáticas correspondiente para esta semana del 31 al 4 de septiembre del presente año. Esperando que se encuentre bien, vamos a comenzar con la clase en sí, que tiene como finalidad que ustedes ahora aprendan a analizar el concepto de transformaciones isométricas. Ya vamos a ver cómo las figuras geométricas también sufren ciertos cambios, se van deslizando, moviéndose, etcétera, a través de un plano determinado, ¿no es cierto?, de un espacio determinado. Vamos a analizar cada una de sus posiciones y los movimientos que realizan. Afortunadamente ya terminamos bastante bien el contenido anterior que tenía que ver con relación a identificar los ángulos, específicamente los ángulos rectos y los ángulos agudos y los triángulos y rectángulos. No solamente saber medir, sino que también identificarlo a través de la vida diaria con la observación que le hacemos a los objetos, a las cosas que nos rodean. Así que los felicito, se terminó ese contenido bastante bien, me mandaron las tareas, las guías muy bien realizadas, así que los felicito por su disposición. Entonces hoy, eso es lo que vimos en la clase pasada. Entonces hoy vamos a comenzar con un nuevo contenido que es muy entretenido y espero que les guste. Comenzamos. Y eso es lo que, bueno, como les decía anteriormente, eso es lo que vimos en la clase anterior, que ustedes tenían que identificar los ángulos rectos y los agudos. Recuerden que los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados, exactamente 90 grados. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en las esquinas de las ventanas, que se forma un ángulo recto de 90 grados, como también en una puerta, ¿no? Lo podemos encontrar ahí, ¿no es cierto? Ya, ahí en la puerta, lo vamos a hacer más finito ahí. Y podemos formar un ángulo recto de 90 grados, ¿ves? Esto ya nos indica que hay un ángulo recto de 90 grados. Aquí también tenemos el caso de la escalera, ¿no es cierto? La escalera también está compuesta por este ángulo de 90 grados llamado recto, ¿ya? También podemos encontrar en la vida diaria lo que son los ángulos agudos. Por ejemplo, este deportista que está levantando la pierna para hacer un estiramiento seguramente, si ustedes se dan cuenta, está formando un ángulo entre medio de sus dos piernas, un ángulo que posiblemente mida menos de 90 grados, es decir, de 0 a 89 grados ya se le llaman agudos. Aquí tenemos otro ejemplo de estirar la espalda y también si ustedes son muy buenos observadores se van a dar cuenta que también se forma un ángulo agudo. Aquí tenemos el caso del columpio, en las cuerdas que van pasando por ahí, ¿ve? Se forma un ángulo de menos de 90 grados llamado agudo. Esto es lo que vimos en las clases anteriores y la cual ya terminamos con este contenido. Entonces ahora vamos a entrar a la clase en sí, que son las transformaciones isométricas. ¿Qué son las transformaciones isométricas? Es cuando una figura geométrica, cuadrado, triángulo, rectángulo, ya, etcétera, cambia su posición o ubicación sin modificar su forma ni su tamaño, ¿ya? Va a cambiar su posición o la ubicación, pero ojo, nunca jamás cambia su forma ni su tamaño, ¿ya? Esto es muy claro, que no se los olvide que no debe cambiar su forma ni tamaño. Lo que se va a cambiar es solamente su posición o la ubicación. Ahora, estas transformaciones isométricas se clasifican en tres. Una son la traslación, la reflexión y la rotación. Traslación, reflexión y rotación. Y ahora los vamos a conocer a cada uno de ellos. Partimos con la primera, traslación. Cuando hablamos de traslación, alumnos, acuérdense de la palabra de trasladar. Se traslada, la figura se traslada, por eso se llama traslación. Es cuando una figura se mueve en línea recta en cualquier dirección y cambia su ubicación en el plano o cuadrícula.
es cuando una figura se mueve en línea recta en cualquier dirección y cambia su ubicación en el plano o cuadrícula, ¿ya? Y esto lo vamos a ver obviamente con un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Aquí ustedes pueden ver que tenemos un barco y acá también. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma figura, la misma forma y el mismo tamaño. Tienen que cumplir con estas tres condiciones. La misma figura, la misma forma y el mismo tamaño, ¿ya? Incluso acá podemos decir que hasta tienen los mismos colores. No es relevante, pero en este caso sí lo podemos encontrar. Entonces, se le llama traslación porque este barco se trasladó en línea recta hacia la derecha. Se trasladó en línea recta hacia la derecha. ¿Ve? Y se mantiene sus mismos colores, las mismas formas, el tamaño. Pero como le dice, traslación puede trasladarse hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, incluso trasladarse en forma diagonal, ¿ya? Así que a esto se le llama traslación. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí también lo encontramos con un movimiento de traslación dentro de un plano cartesiano, ¿ya? Aquí tenemos la figura que es un pentágono, ya que está compuesto por 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La palabra penta viene de 5, por eso se llama pentágono. Uno de línea, 5 líneas, ¿ya? Como información de base. Claro, son de diferentes colores, pero se cumple con lo mínimo que se pida para que se dé la traslación, que es mantener la misma forma y el mismo tamaño. Si ustedes observan bien, esta figura se trasladó en una línea recta, ¿ya? Línea recta, lo más recta que se puede, ¿no es cierto? Un poco más hacia abajo y a la derecha, ¿ya? Pero en la misma forma y tamaño. Entonces esto se llama traslación. Ojo, que no cambia su posición, porque miren, si este punto está acá, se repite acá, se mantiene, ¿ya? ¿Les quedó claro más o menos, niñas? Bien. Entonces ahora vamos a la otra figura. Otro ejemplo de traslación. Miren, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 cuadrícula. Es una figura que está en un plano cartesiano. 2, 2, son iguales, exactamente igual, la misma forma y el mismo tamaño. Pero, ¿qué pasó acá? Simplemente se trasladó hacia la derecha en línea recta, ¿ya? Es una traslación. Bien. Entonces yo me imagino que les quedó muy claro lo que es el primer movimiento de traslación de figuras. Ahora vamos a ver el segundo movimiento que se llama reflexión. Es una transformación isométrica en la que cada punto de la figura original se le asocia otro punto llamado imagen, de modo que el punto y su imagen están a igual distancia de una recta llamada eje de simetría, ¿ya? Bueno, obviamente nos va a quedar mucho más claro cuando les dé el ejemplo, pero cuando hablamos de reflexión, acuérdense de lo que es un espejo, un reflejo, ¿ya? Acuérdense de la palabra reflejo, espejo, ¿ya? Para que nos quede mucho más claro y no se nos olvide lo que es la reflexión de figura. ¿Cómo sería esto? Primero tenemos que ver, tenemos que ver que existe un eje de simetría. Este eje de simetría va a permitir dividir la figura en dos partes iguales, ¿ya? Pero esta figura es igual a la otra en cuanto a forma y tamaño se refiere, ¿ya? Forma y tamaño son exactamente iguales. Pero se le llama reflexión porque esta se va para el otro lado, al frente, pero como un espejo. Si la punta de esta figura está hacia la izquierda, como reflexión, la punta de esta figura está hacia la derecha, como un espejo. ¿Se dan cuenta? Es una reflexión. Tenemos otro ejemplo. Aquí está el eje de la simetría. Tenemos un triángulo rectángulo. Acuérdense que ya lo vimos en la clase anterior porque tiene un ángulo de 90 grados. Ya, bueno, si la punta del triángulo rectángulo por acá y me piden que haga una reflexión, dibujo la misma figura, la misma forma, el tamaño,
pero como un espejo al sentido contrario. Si esta punta está a la izquierda, esta punta debiera estar hacia la derecha. Entonces, y el eje de simetría. A esto se le llama entonces traslación. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo del barco que vimos en lo que era traslación? Bueno, ahora aquí lo vamos a ver como una reflexión. La misma forma, ¿ves? El mismo tamaño, la misma figura, incluso hasta los mismos colores. Se le agrega el eje de simetría para dividirlo y es una reflexión. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos el triángulo rectángulo de color amarillo y que se reflejó al otro lado en sentido contrario, ya como si fuera un espejo. ¿Ve? De lo mismo con el triángulo rectángulo rosado, se refleja en sentido contrario al otro lado el triángulo rectángulo rosado. Entonces, este movimiento se le denomina reflexión. Muy bien. Vamos a ver ahora el último de los movimientos llamado rotación. Es cuando gira una figura en cierto ángulo en torno a un punto fijo. Este punto fijo se llama centro de rotación. La figura no cambia ni su forma ni su tamaño, solo su posición. Alumnos, cuando hablamos de rotación, se van a tener que acordar de la palabra rotación, rotar o girar, ¿ya? Rotación es equivalente a decir rotar o girar una figura, que puede girar como un reloj hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Un círculo, formando un círculo. Vamos a ver ejemplos de lo que es la rotación. Aquí tenemos el ejemplo del barco, que tenemos un centro. Este es el punto del centro de rotación. Pues esta figura inicial, ¿ya?, está girando hacia la izquierda, como si fuera un reloj. Y obviamente aquí se formó un ángulo de 70 grados, un ángulo agudo, ¿ya? Pero gira. Cuando ustedes vean este movimiento, estamos hablando de rotación, ¿eh? Pero siempre manteniendo su forma, su tamaño, ¿eh?, hacia la izquierda. Veamos otro ejemplo. Aquí recuerden que está el punto, el centro de movimiento, ¿ya? Esta es la figura inicial, por eso uno tiene que fijarse. Por ejemplo, acá en algunas figuras pueden que hasta nos muestren la flecha del movimiento que se está realizando. Si esta es la figura inicial y la corrí hacia la derecha, se movió hacia la derecha, ¿ya?, y forma lo que se llama rotación, manteniendo su forma, manteniendo el mismo tamaño. ¿Ves? Gira hacia la derecha y el triángulo de rotación. Muy bien. Sencillo, ¿no? Entonces, rotación. Una rotación es girar algo tomando como base un punto. ¿Ves? Aquí tenemos el mismo triángulo. Este es el punto. Y este triángulo puede girar hacia la izquierda, que se le llama antihorario porque se mueve al sentido contrario del reloj. O también puede girar hacia la derecha como si fuera un reloj, el giro horario, ¿ya? Entonces, cualquiera de esos dos movimientos, izquierda a derecha, pero como en forma circular, se le llama rotación. ¿Ves? Como un reloj. El reloj aquí tiene su punto. Aquí ve, el punto lo tenemos aquí en el medio de rotación, y así como las manecillas van girando hacia la derecha. Es lo mismo que hace la figura, pero recuerden que manteniendo su forma y manteniendo su tamaño, ¿ya? Ahora vamos a analizar la tarea que tienen que realizar. Desarrollar la página 322 hasta la 324. O sea, 322, 323 y la 324 del libro grueso de matemáticas. Se van a encontrar, claro, ustedes usan tantas páginas, pero en realidad los ejercicios los dibujos son muy grandes, ocupan bastante espacio, ¿ya? Pero van a realizar esa tarea que consiste exactamente en lo que estamos viendo ahora. Identificar los movimientos de traslación, de rotación, ¿ya? Y traslación, rotación y así sucesivamente, ¿ya? Para que lo vayan viendo. Ay, reflexión, ya me acordé.
Entonces, estos tres conceptos lo van a analizar, lo van a desarrollar a través de estas páginas de trabajo. Cuando lo terminen, le van a sacar foto al libro y lo van a enviar a mi correo paulaatenea@hotmail.com. Y recuerden que cualquier pregunta o inquietudes también lo pueden hacer a través de este medio. Bien, alumnos, esperando que se encuentren bien y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Nos vemos.